Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que tengamos esta oportunidad de compartir la palabra de Dios y estamos en la temporada La perspectiva correcta. Y el día de hoy quiero hablarte o quiero iniciar hablándote de un estilo de perspectiva, el estilo de Karate Kid. Buena película de los 80. Yo sé que muchos de ustedes no habían ni nacido, pero nos va a ayudar para poderte explicar lo que quiero el día de hoy. Vemos a un Daniel LaRusso que él quería ser entrenado en el karate, pero al ver que su entrenamiento no era como él quería o pensaba, entonces eso hizo que él sintiera enojo, comenzar a estar enojado, molesto, ¿no? Contra su entrenador, contra el señor Miyagi. Y aún llegó al punto de pensar que el señor Miyagi estaba abusando de él. Yo te hago esta pregunta, ¿en algún momento tú has sentido o has pensado o te has comportado con Dios de la misma manera, pensando de que lo que está pasando no tiene ningún sentido? Quizás también hayas pensado que estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy sirviendo en la iglesia? ¿Por qué estoy estudiando en la escuela? ¿Por qué invierto mi tiempo en recibir estudios bíblicos? ¿Para qué? Porque tenemos una idea de cómo debería ser el entrenamiento y no nos damos cuenta que comenzamos a tener sentimientos aún de enojo y desconfianza aún con Dios. Yo te quiero hablar sobre la perspectiva correcta, del entrenamiento correcto que da el Señor. Así que vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 34 al 37. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la oveja. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Aquí David vemos que es obediente a la visión ajena. Dice que él cuidaba las ovejas de su padre, no eran sus ovejas, y de repente ni siquiera las iba a heredar porque tenía muchos hermanos mayores, pero él fue fiel a cumplir lo que su padre le había encomendado. Él las cuidaba aún hasta su propia vida, y no dice en la palabra que su padre le ha dicho: anda, cuídalas y defiéndelas con tu vida. No, él, lo que se ve es que él quiso hacer, él asumió su responsabilidad y lo asumió con fidelidad, lo quiso hacer bien. Él había asumido esa responsabilidad bajo las órdenes de su padre, y aún se enfrentaba a grandes riesgos por hacer un buen trabajo. Me hace recordar a Jesús. Jesús dijo: el buen pastor da su vida por sus ovejas, y Jesús dio su vida por sus ovejas en la cruz. Así que David fue fiel en las ovejas ajenas, en las ovejas de su padre. El Señor Jesús nos dijo en Mateo 28, versículos 19 al 20, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vemos que David fue fiel con la oveja ajena. Nosotros somos fieles con las ovejas ajenas, con las ovejas de Jesucristo. Jesús nos dijo en Mateo: vayan y hagan discípulos, cuídenlos, enséñenles, bautícenles. Nosotros estamos dando hasta nuestra propia vida por cuidar, por obedecer la visión de Jesús, por cuidar sus ovejas, ser fieles, nos encuentre obreros fieles. David, regresamos a David. David no era un líder en ese momento que él cuidaba las ovejas del padre. Él no era rey. Él era un joven delgado, quizás debilucho, pero fiel
a las órdenes que le había dado su padre. Recordemos el versículo 35 de nuestro capítulo principal. Yo le persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa, y si el animal me ataca lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Dice David que mataba a los leones y a los osos. Habla en plural, no habla de un oso o un león, habla en plural. Estos leones querían interrumpir las funciones de David. Ellos querían que él no sea fiel en el trabajo que estaba haciendo, en lo encomendado. Ellos querían robar y comerse las ovejas. Eso es lo que quería, y muchas veces nosotros también nos enfrentamos a esos leones, a esos osos que quieren interrumpir, obstaculizar nuestras funciones, las funciones que Dios nos ha delegado a través de los lugares y puestos que nos ha dado. Por ejemplo, de ser padres, tú tienes funciones específicas de parte de Dios. De repente jefe en una empresa, de repente un asistente, de repente un cocinero, presidir. No solamente secularmente, sino aún en la iglesia, de repente cantante, de repente, no sé, en las funciones que Dios te haya puesto, sobre todo como hijo de Dios. La pregunta es, ¿qué haces frente a esos leones, a esos osos que quieren interrumpir esas funciones? Que no hagas bien el trabajo que Dios te ha encomendado. ¿Qué haces frente, por ejemplo, a esos compañeros de trabajo que te serruchan el piso? ¿Qué hacer frente, no sé, a las debilidades de un hermano en la iglesia? O de repente ese oso como pensamiento que viene y te dice, pero hay muchos en la iglesia sirviendo, ¿para qué yo voy a servir? Olvidándonos que el Señor nos ha llamado a ser siervos fieles, nos ha llamado a que lideremos como siervos, porque el que quiere ser primero sea el que sirva, dice la palabra. Me hace acordar en Colosenses capítulo 3, versículo 23, que dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Qué hacemos entonces con esos osos, con esos leones, con esos obstáculos que se presentan delante de nuestra vida para que nosotros no sigamos siendo fieles en el lugar que Dios nos ha puesto? De repente esta pandemia te ha quitado tu negocio o tu trabajo. ¿Qué vas a hacer frente a eso? ¿Estás sentado llorando y creyendo que ya nada más vas a poder hacer, que ya la vida se te acabó? ¿Qué vas a hacer frente a quizás ese hermano que no te está agradando, cumplir la palabra de Dios o simplemente cambiarte de iglesia? ¿Qué es lo que vas a hacer frente a esos obstáculos que te impiden seguir haciendo la voluntad de Dios? Vamos nuevamente al versículo 36, que dice, si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Cuántas veces crees que David repitió la misma escena? Porque habla de haber enfrentado osos y leones. Entonces, ¿cuántas veces ir a cuidar las ovejas todos los días, enfrentarse a un león, al segundo, al tercero, al oso, qué sé yo? Imagínate cuántas veces lo tuvo que hacer para obedecer fielmente lo que su padre le había mandado. Él tuvo que enfrentar a estos animales que eran feroces, que eran despiadados, que eran carnívoros, que eran grandes. El león, en 2 patas, no era más chiquito que David. Y el oso, imagínate. Pero te puedes imaginar la primera vez que vio al león o al oso quererse agarrar una oveja. No me digas que él muy valiente, no, me imagino a un David con temor, con miedo, ¿qué hago? Pero buscando a Dios, Dios, ¿qué hago? Y confiando en ese momento en su Dios definitivamente. David, ¿qué habría aprendido David? Para poder decir, ¿no? A decirle al rey, ¿no? Dios me ha hecho, ¿no? Matar a leones y a osos. Y Dios me va a dar, ¿no? La victoria sobre
Goliat, parafraseando el versículo. Pero ¿qué había aprendido cada vez que iba a hacer su trabajo? Cada vez que iba a dejarse entrenar por Dios. David no creo que era consciente que Dios lo estaba entrenando ahí. Pero él, siendo obediente a la visión ajena, a las ovejas ajenas, obediente, sometido a su autoridad, él honraba a Dios y seguía en obediencia a Dios. Él no estaba viendo al Goliat, así como él no veía a los leones y a los osos, él veía a Dios dándole la victoria. David jamás olvidó lo que Dios había hecho en su vida frente a esas circunstancias difíciles. Él reconocía la mano de Dios y había aprendido a reconocerse a sí mismo. Por eso vemos muchos salmos que él se describe. Él se reconoció de repente, soy chiquito, delgadito, debilucho, pero eso le hacía reconocer la mano de Dios cuando Dios le daba la victoria frente a esos leones, frente a esos osos. Yo me imagino a un David diciendo, wow, Señor, estoy con vida a pesar del riesgo, de enfrentarse a estos leones, a estos osos. Él salía con vida y reconocía la mano de Dios. Él se daba cuenta de que Dios luchaba por él. Él no estaba, cuando vencía al león, él no veía al león. Él decía, wow, Dios, ¿cómo mataste a este león? Yo me imagino cada vez que se enfrentaba al oso, él no veía, wow, qué grande este oso. Yo me imagino diciendo a un David, wow, Dios, ¿cómo mataste a estos osos? Y cuando vio a Goliat, él no vio un Goliat más grande que el oso. Él lo que vio, yo me imagino que vio y dijo a sí mismo, wow, Dios, y ahora, ¿cómo vas a matar a este Goliat? Ahora, ¿cómo lo vas a matar? Porque él estaba confiado, él no se había olvidado, David, las victorias que Dios le había dado con esos osos, con esos leones, y eso fortaleció su fe, su confianza en Dios, para saber que Dios le iba a dar las victorias sobre este Goliat. A diferencia de, por ejemplo, del pueblo de Israel, o a diferencia a veces de muchos de nosotros, que frente a circunstancias como la pandemia, frente a circunstancias de quizás la pérdida de alguien que amamos, o frente a Goliat, a tremendas situaciones, nos olvidamos de la victoria que Dios nos ha dado frente a esos leones, frente a esos osos. Nos olvidamos, vemos las circunstancias en vez de recordar quién es Dios, en vez de acordarnos lo que Dios hizo, lo que Dios seguirá haciendo por amor a su propio nombre. David jamás, otra cosa que podemos ver es que jamás se sintió que perdió el tiempo. Él jamás vio que de estar cuidando las ovejas, Dios le hacía perder el tiempo. Él lo hacía, él obedecía. Sus hermanos estaban en el ejército. En ese entonces ir al ejército era lo más valeroso, lo más reconocido, los aplausos, los hombres estaban en el ejército. Y David dice que el pueblo judío, desde que cumplen, si no mal me equivoco, los 12 años, ya son considerados hombres. Así que David no tenía menos de 12 años, pero su papá no lo había mandado allá. Lo había mandado a cuidar sus ovejas. De repente lo veía muy delgado, muy endeble para ir allá. Y los hermanos quizás también, mira, ¿no? El trabajito que tiene David, ese trabajo, ¿no? Insignificante. Acá estamos los hombres frente a la batalla, ¿no? Quizás el mismo papá diciendo, bueno, lo mejor que sabes hacer es cuidar las ovejas, sin saber que en ese tiempo de cuidar esas ovejas, para el Señor era el entrenamiento. Así como el señor Miyagi, ¿no? Cuando lo mandaba a hacer los ejercicios a LaRusso, ¿no? A Daniel LaRusso, él sabía que no estaba perdiendo el tiempo. Pero a diferencia de Daniel LaRusso, David
Él consideraba a su Dios en todo lo que él estaba viviendo, porque nada es en vano para aquellos que creen y aman al Señor. David creció en confianza a su entrenador. Él no juzgó el método de entrenamiento. Él no cuestionó a su entrenador. David cada día hacía lo mismo, si es cierto, cuidaba de las ovejas ajenas, obedecía a su padre, no pensaba de que estaba perdiendo el tiempo, ni tampoco de que estaba siendo abusado por su padre, que su padre estaba abusando de él. ¿Tú en algún momento has sentido que abusan de ti? Ay, ¿para qué voy a la iglesia? Están abusando de mí. Mira este trabajo, están abusando de mí. ¿O estamos haciendo todo como para el Señor? Recordemos el versículo 37, que dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Dios había forjado día tras día en David una perspectiva correcta. Pulir, encerar. Pulir, encerar. David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Y fue el mejor rey del pueblo de Dios, dejándose entrenar en esos lugares que para muchos serían insignificantes. Quizás tienes una oposición, quizás tu familia, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué pierdes el tiempo en esas clases? ¿Qué? ¿Y todavía vas a servir a otros? Quizás pensamientos tú mismo, pensamiento de que estoy sirviendo a otros en vez de servir a mi propia familia. Y no es que tengas que dejar una por la otra, es aprender a ser un siervo de Dios en todas partes, con tu familia natural como la espiritual, como aquel que no conoce a Dios, como para aquel que lo conoce. Porque eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a que nuestra perspectiva sea correcta, que no juzguemos los tiempos de entrenamiento en esos lugares que quizás ahorita no te están aplaudiendo, que quizás no sea reconocido, quizás el de ser ujier. Tú digas, oye, pero en este lugar nadie me reconoce, nadie me aplaude, no hay los títulos. Sí, quizás nunca te lleven los títulos ahí en ese lugar, pero la recompensa y el aplauso que obtendrás de parte del Señor, eso sí vale la pena. Eso sí es eterno. Ese sí es tener una perspectiva correcta para saber por quién lo haces y para qué. Cuando nosotros no juzgamos el entrenamiento de Dios, cuando nosotros no estamos juzgando sus métodos, sus formas, mas nos sucumbimos en su palabra y comenzamos a conocer a Dios y a escuchar su voz y a reconocer los tiempos, entonces nos daremos cuenta que estamos siendo forjados por el Señor para ser a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesús. Jesús aquí, Él siendo Dios, 100% hombre, Él vino a servir. Él no se sintió menos, no se sintió insignificante, Él sirvió. Y Él dio su vida para cumplir la misión dada por su Padre. Él se sometió y obedeció en amor y cuidó de las ovejas que su padre le había dado para cuidar. Nosotros vamos a ser fieles con la visión de nuestro Padre. Nosotros nos vamos a cuestionar o no vamos a cuestionar el entrenamiento de Dios. Vamos a cuestionar y a molestarnos porque no tenemos el lugar de reconocimiento o pensar que por ser un misionero de campus, el trabajo es insignificante, pero si fueras el gerente de tal empresa, ahí eres alguien. Lo que hagas no dice quién eres. Lo que Dios forme y forje en tu corazón, no solamente dirá porque tú lo digas, sino que se notará
en lo que piensas, en lo que digas y en lo que hagas. Solo para reflexionar, ¿cuánto te aburre lo que haces? Quizás piensa que lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo porque no estás seguro que es el lugar donde Dios te ha puesto. ¿Crees que cuidar de las ovejas ajenas, las ovejas de Jesús, es una pérdida de tiempo? Y bajo este caso, ser fiel en estas funciones que Dios te ha dado, ¿es ser tonto? ¿Estás enojado porque piensas que el resto de las personas están abusando de ti? ¿Porque te piden más cosas a ti que a otros? ¿Porque crees que tú estás haciendo más que otros? ¿Por qué estás haciendo lo que haces? Si no lo estás haciendo para el Señor, entonces vas a salir lastimado, vas a salir enojado, ¿no? Peor que el aruso. Vas a salir golpeando el tablero y no esperando que Dios te enseñe el por qué pulir y encerar. ¿Por qué pintar hacia arriba y por qué pintar hacia abajo? ¿Por qué tendremos que pasar ciertas cosas, ciertas circunstancias? ¿Por qué tenemos que enfrentar ciertas interrupciones y obstáculos? ¿Por qué permite, Señor, que el diablo venga y quiera zarandearme? Si tú confías en el Señor, creces en confianza, en fe, comienzas a tener una perspectiva correcta de quién es Dios y el por qué tú estás sobre la tierra, tú entenderás que la victoria ya la tienes en Cristo Jesús y que te es necesario a ti fortalecer tus músculos espirituales. Y mientras que yo no decida meterme en un gimnasio y haga ejercicios, tendré mis músculos en vano, nunca lo verás. Así es los músculos espirituales. Habrás nacido de nuevo, pero si no estás dispuesto a ejercitarlo, no tendrás fuerza y el diablo te revolcará cuando él quiera. Tu entrenador nunca va a ser un ser humano. Somos instrumentos. Tú serás instrumento para alguien, como alguien hace un instrumento para formarte. Un jefe, un buen jefe, o cualquier tipo de jefe, algo siempre sacaremos de bueno los hijos de Dios, aún de un no buen jefe, de un trabajo difícil, de cualquier circunstancia. Siempre vamos a sacar una bendición porque ningún hijo de Dios vive las cosas en vano. Todo pasa para bien para aquellos que aman al Señor. Él te entrenará hasta que forme en ti la perspectiva correcta. Hasta que te des cuenta y no olvides que no hay Goliat que te pueda vencer. Lo que Dios ha hecho en tu vida antes. Mira atrás para recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de ti ahora? ¿Crees que no te va a dar la victoria? Levántate en el nombre de Jesús. Porque hoy día Dios te va a enseñar algo dentro de lo que estés pasando. Recuerda que ya te ha capacitado en el pasado como para que venzas en su nombre lo que estés pasando el día de hoy. Y mañana, con la misma razón, vamos a estar de gloria en gloria, de victoria tras victoria, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Espero que esta palabra te haya bendecido y no olvides quién es tu Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la palabra, Señor. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta, así como la tuvo David, Señor. Él creció, se fortaleció, Señor, no minimizó en nada, en cada etapa y cada cosa, cada función, en cada responsabilidad, Señor, que la vida le presentaba. Él asumió fielmente porque lo hacía como para su Señor. Y Padre Santo, ser fiel a ti lo llevó a ser un líder, lo llevó a ser un rey y lo llevó a ser un hombre conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, para que nosotros también podamos crecer en esa fe, podamos crecer en esa confianza y aprender a tener la perspectiva correcta, Señor. Sabiendo que tú eres el mejor entrenador, que nunca, Señor, el tiempo de preparación
Nunca es tiempo perdido, Señor. Señor, gracias te damos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos estamos viendo.